durante la niñez de Jesús, en su niñez, cierta época de su niñez, y en los primeros años de su juventud, no encontramos que la Biblia registre algunos incidentes, o la mayoría de los incidentes, de la vida privada de Jesús. Y cuando estudiamos los 3 años y medio de su ministerio público, encontramos también de que algunos incidentes de la vida privada de Jesús no son descritos allí. Por ejemplo, no encontramos en detalle el sitio de residencia de Jesús. Tampoco describe la Biblia si Jesús tenía una alcoba asignada. Y podríamos pensar también y si la arreglaba o la mantenía en desorden, no lo sabemos. Suponemos que el Señor es un Dios de orden y si la tenía asignada, el Señor la tenía siempre arreglada. Tampoco nos describe si Jesús tenía una cama fija donde dormía todas las noches. Y nosotros sabemos que esto era muy difícil, ya que Jesús se encontraba constantemente viajando. Otra de las cosas que me he preguntado acerca de Jesús es quién le lavaba la ropa a Jesús. Todos los detalles. ¿Y quién le cocinaba a Jesús? ¿Y qué le cocinaban? Si le cocinaban arroz, habichuelas, frijoles, o mangú, o tacos, o tortillas. Son detalles que la Biblia no registra. También nos preguntamos cómo se sostenía Jesús, cómo sostenía su ministerio, cuál era su ingreso, trabajaba en alguna compañía. 3 años y medio de ministerio. Jesús y sus discípulos podemos decir que era una pequeña conferencia donde había un presidente y 12 pastores. ¿Cuál será el presupuesto para un pastor? No lo sabemos. Tendremos que preguntárselo a la conferencia, el presupuesto que la conferencia gasta en un pastor. Jesús tuvo un ministerio público de 3 años y medio, casi 4 años el promedio que pasa un pastor en una iglesia, el promedio que un pastor dura en la iglesia. Pero es claro que Jesús y sus discípulos tenían un presupuesto si tenemos en cuenta de que tenían un tesorero. Entonces vendrá la pregunta, ¿cómo obtenían los recursos que Judas manejaba? Nosotros vemos que hubo una pesca milagrosa, ¿verdad? Y los discípulos eran pescadores. Podríamos deducir que los discípulos vendían el pescado y obtenían fondos para esta pequeña conferencia. Y también ellos recibían donaciones. El burrito en el cual Jesús entró a Jerusalén el día de la Pascua fue ¿qué? Prestado. Y en algunas oportunidades a Jesús le donaron cosas, bienes, ropa. Así vemos que la vida ministerial de Jesús, su ministerio público, se desarrolla en el templo, pero también se desarrolla en la calle, en veredas, en las montañas, a la orilla del mar, o algunas veces en el mar, navegando. Pero entre todos estos lugares, donde sucedieron acontecimientos más impresionantes de la vida de Jesús, fueron los hogares de las personas que le invitaban. Qué bendición para la gente que vivía en la época de Jesús, que no hubiese una conferencia organizada. Porque el pastor Jesús, diríamos así, recibiría, digamos, un cheque o tendría todas sus cosas propias. Y no hubieran tenido estos hombres el privilegio y estas mujeres de invitar a Jesús a su casa. Qué tan maravilloso es que Jesús vaya a nuestros hogares, ¿verdad? Y Jesús debe morar ahí todos los días a través del Espíritu Santo. Y fue en uno de estos hogares, en varios de estos hogares, donde la iglesia naciente se reunía con su pastor, el Señor Jesús. Y en uno de estos lugares, en uno de estos hogares, fue donde ocurrió el incidente que hoy vamos a estudiar, a repasar. En Betania, un lugar bíblico muy conocido. Jesús había llegado a Betania 6 días antes de la Pascua. Y según el relato bíblico, Jesús permaneció allí porque luego Jesús fue a Jericó y se hospedó en casa de Zaqueo.
Y luego, al otro día, domingo, sale Jesús hacia Jerusalén, el día de la Pascua, cuando encuentra con el ciego Bartimeo. Ahora, nosotros, cuando escuchamos la palabra Betania, se nos viene a nuestra mente un lugar preferido para Jesús. El lugar donde Jesús le gustaba descansar, y podríamos decir sus amigos preferidos. ¿Quiénes eran? Lázaro, Marta y María. Encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 36, dice ahí: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. O sea, nosotros encontramos de que nos describe el espíritu de profecía que en Betania todo el mundo había oído la noticia de que Jesús llegaría a Betania. Y ahí en Betania empezaron muchos curiosos a esperar a Jesús. Le esperaban muchos seguidores, le esperaban amigos, pero también le esperaban algunos que se consideraban rivales de Jesús. Y muchos de estos habían venido desde Jerusalén a seguir los pasos de Jesús y a escuchar todo lo que él dijese, a fin de tener informados a los judíos, a la organización que tenían en aquel entonces. Habían fariseos, saduceos, intérpretes de la ley. Y cuando empezamos a estudiar este incidente, en este incidente encuentro 4 clases de miembros de iglesia. Porque todos los que estaban allí, la iglesia es un cuerpo, todos estaban reunidos para escuchar a Jesús. El motivo de esta fiesta es que un fariseo, Simón el leproso, según el relato de Marcos y Mateo, había invitado a Jesús y quería, el motivo era agradecimiento porque Jesús le había curado de la lepra. Ahora, en estas ocasiones el anfitrión se sentaba junto al invitado, o sea que el Señor tenía, a un lado de él tenía a Simón, y al otro lado ¿a quién tenía? Según Juan 12:2, vamos a leer, Juan 12:2 recita también, habla del incidente, dice: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. O sea, el Señor tenía a un lado a Lázaro y tenía al otro lado ¿a quién? A Simón el fariseo, el leproso. Estaban en la fiesta. Mucha gente seguramente quería ver a aquel que había sido resucitado de los muertos, a Lázaro. Y yo me pregunto que si en ese tiempo hubiese sistema de radio, de televisión y de periódicos, todos los periodistas estarían ahí deseosos de entrevistar a Lázaro, a ver qué se había sentido, qué había sentido en la muerte. Lógicamente Lázaro no puede decirles nada porque ustedes saben que los muertos nada saben. Muy bien, ellos están ahí sentados cuando de pronto dice en Lucas 7, el versículo 36, regresamos a Lucas, dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Notamos que el Evangelio, según San Mateo, Marcos y Lucas, no registran el nombre de la mujer. Pero el apóstol Juan, en el capítulo, y lo registra, que el nombre de la mujer era ¿quién? María. Ahora, la forma de escribir lo que ella llevaba en su mano, el frasco, también es diferente. Dice que, aquí nos dice un frasco de alabastro con perfume, pero las otras versiones nos dicen que era nardo, puro líquido, de gran precio. Y yo me puse a pensar, ¿cuánto le costaría a esta mujer ese perfume? ¿Cuánto le costaría? Dice, según Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 12, que valía 300 denarios. Un denario equivalía ¿a qué? Al salario de un día. Y si vamos a ver a qué equivaldría hoy, la módica suma de $10,800. Dice, narra la escritura que esta mujer lo trajo, y esta mujer hacía mucho tiempo atrás tenía algunos motivos.
de agradecimiento para honrar a Jesús, para servirle. 2 meses antes, Jesús había resucitado ¿a quién? A su hermano. Y un tiempo más atrás, mucho más atrás, el Señor le había sacado ¿cuántos demonios? 7 demonios. Y en un incidente en que le han puesto una trampa a ella, Jesús la libra de ser ¿qué? Apedreada. Tenía esta mujer que agradecerle al Señor. Dice el versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con perfume. Las otras versiones muestran también de que no solo fueron los pies, sino también ¿qué? La cabeza de Jesús. Y yo me imagino esta mujer agradecida, se entera de que Jesús va a ir a Betania, pero antes de eso esta mujer había entendido y creído que Jesús moriría también. Esta mujer se prepara para ungir a Jesús para su sepultura. Pero cuando de pronto ya escucha que Jesús, según los rumores de la gente, se ha de coronar rey, esta mujer decide ser aquella que unja a su Señor. A su Señor. De pronto, una mujer que es considerada, o que era considerada en ese tiempo, que era una prostituta, siente cierto temor de ser rechazada por los líderes de la iglesia que llevan una religión meramente externa y legalista. Ella sabe que su Señor la ha aceptado, pero ella va en secreto. Tampoco quiere ella que al ungir a Jesús, la gente se dé cuenta que es un perfume bien caro y que lo está haciendo por vanidad o por orgullo. Por eso dice ahí que estando detrás de él, o sea, la mujer va detrás de él. Yo me he puesto a pensar, estando detrás de él, cómo ungió sus pies. Y yo me imagino una habitación, en ese tiempo no había lámparas como las que tenemos hoy. Me imagino una habitación con antorchas, o una sala de recibo con antorchas, donde había también una mesa donde iban a cenar. Y seguramente el asiento donde Jesús estaba era muy alto, porque la mujer entra sigilosamente, no desea ser descubierta, y está detrás de Jesús, pero a la vez está ungiendo sus pies. Yo me imagino que el asiento a lo mejor sería bien alto, y ella quizás arrastrándose como pudo, escondiéndose, que nadie se diera cuenta, empieza a ungir a Jesús. Vemos aquí la primer clase de miembro de iglesia que quiero describir en esta mañana. Un miembro de iglesia que ama a Jesús, que le sirve a Jesús y le sirve con amor. No solo le sirve con amor, sino que reconoce el precio tan alto que Jesús ha pagado, o que iba a pagar en ese momento por ella, por su salvación. Es así como esta mujer, yo no sé cómo conseguiría ese dinero, ni tampoco la puedo juzgar mal, ¿no? Si tenía ahorros o préstamos, no sé cómo sería, pero era bastante costoso el perfume. Como decía anteriormente, equivalía a más de $10,000, según el salario de hoy en día, el jornal de una persona, y eran 300 jornales. Pero de pronto, esta clase de miembro de iglesia bien sincera, se ve confrontada por otra clase de miembro de iglesia. Una tercera clase, una segunda clase de miembro de iglesia. En Mateo 26:8 leemos lo siguiente: al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Estoy viendo los otros evangelios porque el evangelio según San Lucas, que es el que más describe los hechos, no incluye algunos detalles. Nos dice ahí en Mateo 26, dice que al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Y yo me pregunto,
cuando Cristo, la majestad del universo, viene y se hace hombre a morir, ¿será que alguien dijo para qué ese desperdicio? Los discípulos amaban al Señor, pero no le servían de todo corazón, porque no comprendían la magnitud del sacrificio de Cristo. Vemos entonces que esa es la segunda clase de servidores o de cristianos. No comprenden la magnitud del servicio, del sacrificio de Jesús. Ahora nosotros vamos a ir a San Juan, el relato según San Juan, y vamos a encontrar otra tercera clase de cristiano o de miembro de iglesia que tenía Jesús en ese tiempo y que puede haber en este tiempo, ¿no? Juan 12, del 4 al 6. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Seguramente hasta el perfume podría valer más, ¿no? Porque si van a vender algo y quieren venderlo rápido, pues le ponen un precio inferior, ¿no? Pero dijo esto, versículo 6, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Vemos entonces aquí una clase de cristiano que ni ama al Señor ni le sirve. El primero le sirve y le ama. En la segunda clase le ama pero no le sirve de todo corazón. Y esta es una tercera que ni le ama ni le sirve. Y no le ama ni le sirve porque después va y lo vende. ¿Por cuánto lo vende? Por 300 piezas de plata. 30 piezas de plata. Son buenos alumnos. Veo que hay bastante gente estudiosa la Biblia, así que qué bueno que si cometo un error me corrige. 30 piezas de plata. ¿A qué equivale a 130 piezas de plata? Equivale a 120 denarios. Multiplicado por $36, serían $4,320. El precio actual que sería de un esclavo, ¿no? De aquel tiempo, la equivalencia de hoy. O sea que él va y vende a Jesús por un precio más barato y precio de esclavo, una cantidad inferior, menos de la mitad de lo que costó el perfume con el cual María ungió a Jesús. En el deseado de toda la gente encontramos que, comparando a los discípulos con la actitud de Judas, dice así la sierva del Señor en el deseado de toda la gente, página 516. Los discípulos no se parecían a Judas. Ellos amaban al Salvador, pero no apreciaban debidamente su exaltado carácter. O sea que nosotros podemos tener miembros, o podemos ser, o yo, o este servidor, cualquiera puede ser un miembro de que ama al Señor, pero no ha apreciado debidamente su carácter, el carácter exaltado del Salvador. Es posible también de que bueno, estoy presentando aquí 4 clases de miembros, según el incidente que ocurre en casa de Simón. Ahora, hay una cuarta y última clase de miembro de iglesia o de cristiano que encuentro en este incidente. Lucas capítulo 7, versículo 39, continuando con el relato de Lucas. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aunque la mujer quiso hacer todo en secreto, ella no pudo evitar que la fragancia de ese perfume invadiera toda la habitación. Y dice la sierva del Señor que así como ese frasco debería ser quebrado para que con su fragancia invadiera toda esa habitación, así también el cuerpo de Jesús habría de ser quebrado para que el aroma de su amor y de la salvación llenase toda la tierra a través de todos los siglos. Yo estoy seguro, mis hermanos,
que la fragancia del poder salvador de Cristo Jesús aún se puede sentir en este mundo de pecado. Aún hay siervos y siervas de Dios que aman a Jesús de todo corazón. Y Jesús puede, a través de estas personas, hacer transmitir esa fragancia de su salvación, de su amor y su misericordia a todo el mundo. Ahora, vemos nosotros, como decía antes, el versículo 39, la otra clase de miembro de iglesia. Está ahí en la iglesia, en la reunión con Jesús. Dice algunos textos de la Biblia que él era un discípulo de Jesús, este fariseo. Dice que cuando vio, él dijo, si este fuera ¿qué? Profeta. Si el pastor supiera quién es esa hermana, no la pondría de diaconisa. Si el pastor o la junta de iglesia supiera quién es ese hermano, no estaría de diácono. O quién es esa hermana, no estaría de directora de escuela sabática. La actitud de Simón: no confiaba ni conocía el poder perdonador y curador de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será posible que en la iglesia remanente hoy no podamos comprender el poder de Jesús para restablecer un alma y el poder de su sangre para purificarla? Si así lo comprendemos, mis hermanos, tendríamos que aceptar o debemos aceptar a todos nuestros hermanos como dignos de salvación y dignos de aceptación. Dice el versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, o sea, Jesús está respondiendo no a unas palabras, sino a que está respondiendo Jesús a los pensamientos de Simón. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vemos nosotros 4 clases de cristianos. Pero yo quisiera hacer un paralelo pequeño entre Simón y María. Simón era conocido como fariseo. Era de los hombres destacados de la ciudad. Pero tenía lepra. El Señor le cura. María, conocida como una mujer endemoniada y prostituta, el Señor la cura de su lepra espiritual. Pero este fariseo había permitido que Dios le curase de la lepra física, mas no de la lepra espiritual. Por eso él no podía aceptar a María. Su religión era externa. La religión de María era una religión de servicio, una religión verdadera. La religión verdadera se basa en el servicio a los demás, en el perdón, la aceptación y la misericordia. Notemos entonces, Simón hace una fiesta por mera congratulación, mientras que María compra un perfume, haciendo el sacrificio más grande. Y Jesús le dice a Judas también, a los pobres siempre tendréis entre vosotros, pero a mí no. Notamos entonces que Judas representa la clase de cristianos que ni aman a Jesús ni le sirven. Simón a los que le sirven, porque le invitó a Jesús, pero no le ama. Los discípulos le aman, pero le sirven a medias. Mientras que esta mujer, de la que menos se espera, ama a Jesús y le sirve de todo corazón. Ahora, yo me pongo a pensar esa prudencia tan grande de Jesús.
Jesús hubiera podido decirle públicamente a Simón: ¿y por qué piensas eso, Simón? Si tú fuiste quien indujiste a esta mujer a pecar. Y además de esto, tú eres esto y aquello. Pero no lo hizo. En el Tratado de todas las gentes, en la página 519, se nos presenta ese pacto que tuvo Jesús, o se nos comenta el pacto que tuvo Jesús con Simón. Y es el pacto y la prudencia que debemos de tener con aquellos que creemos que han cometido un error. Dice así: como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Simón había arrastrado al pecado a la mujer, a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. En la siguiente página dice: Simón fue conmovido a la bondad de Jesús al no censurarle abiertamente delante de los huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese. Vio que Jesús no quiso exponer a otros su culpa, sino que por una correcta exposición del caso trató de convencer su mente y subyugar su corazón, manifestando benevolencia. Y de esta forma Jesús se gana un alma. Tendremos la oportunidad de ganar almas dentro de la iglesia. Cuando alguien, habiendo cometido un error y siendo culpable, si lo pensamos así, actuamos con precaución, con prudencia y con amor, porque Jesús sabía que el bien es más poderoso que el mal. Y la Escritura dice: con el bien que vence el mal. Mis hermanos, entonces vemos nosotros que la experiencia de la antigüedad, lo que ocurre en estos pasajes, nos enseña la actitud que debemos de tener unos a otros. Continuando con la narración en Lucas 7, de 44 en adelante. Y vuelto la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A medida que entendemos nuestra culpabilidad y que entendemos nuestra perfección y que entendemos cuánto Jesús nos perdona y la paciencia que tiene para con nosotros, llegaremos a amarle más. O sea que si yo considero que soy justo, si yo considero que tengo muchas capacidades, si yo considero que todo lo puedo y que estoy bien, ando bien, no voy a estar tan agradecido con el Señor. Si reconozco que cada día debo depender de Él totalmente, llegaré entonces a amarle más. Y a ella dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero al ver a la mujer, le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Mis hermanos, yo encuentro aquí que el principio de la religión verdadera es la aceptación de las personas. Jesús nos acepta tal como somos. Y nosotros hemos de aceptar a nuestros semejantes tal como son. Y con el amor de Cristo y la paciencia de Cristo, trabajar en servicio por ellos. La unidad de la iglesia es muy importante. Y la unidad de la iglesia nunca se logrará hasta que nosotros no comprendamos estas cosas. El principio del Evangelio es la aceptación de todos con paciencias para ser curados en este hospital. María amó mucho, se le perdonó mucho, por lo tanto, María reconoció que le perdonó mucho, por lo tanto, ella amó mucho. Una mujer que se le sacan 7 demonios y que la Biblia la describe en 7 oportunidades. En 7 oportunidades
Primero, sus espíritus son sacados, se postra ante Jesús. Segundo, al tendérsele una trampa, va a ser apedreada, se postra ante Jesús. Cuando Lázaro muere y viene y dice, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto con su hermana, ahí ella se postra a los pies de Jesús. Por cuarta vez en casa de Simón cuando unge a Jesús. Por quinta vez cuando Jesús visita su hogar, está sentada junto a él y Marta se queja a Jesús de que ella no le ayuda en la cocina. Ahora no quiere decir eso que entonces no va a nadie a ayudar en la cocina, a ser perezoso, para estar de todo arrodillado, pero son incidentes que quiero narrar. Por sexta vez, cuando Jesús fue crucificado, ahí estaba ella, junto a la cruz, adorando a su Salvador. Y por séptima vez, cuando Jesús resucita, es la primera que ve a Jesús. Y es la primera que anuncia la resurrección de su Señor. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia unida. En la iglesia de Cristo no deben de haber bandos ni equipos, porque la iglesia de Cristo es una, es el cuerpo de Jesús. La iglesia de Cristo no debe estar en competencia los unos con otros, porque todos obtendremos la victoria a través de Jesús. No habrán ganadores ni perdedores. La iglesia de Cristo no tiene jerarcas, hermanos, porque los dirigentes de iglesias, el pastor, los ancianos, los diáconos, todos no son jerarcas, sino servidores de los hermanos. La iglesia de Cristo no tendrá tampoco vendetas o venganzas o abusos. Ahora es mi oportunidad de vengarme de este hermano o de aquel hermano. No, porque el perdón es la prioridad en la iglesia de Cristo. El que mucho es perdonado, mucho ama. El que reconoce el perdón de Jesús, ese ama más a Jesús. Nunca se podrá olvidar el incidente. Dice en Marcos 14:9, dice Jesús, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y hoy, a tratar este tema, hemos recordado, como dijo Jesús, este incidente. Lo principal de este incidente es ver una mujer que, como todo pecador, a veces se ha sentido arrinconada, indefensa, incapaz, pero encuentra que el poder más grande del universo está con ella. Es también la experiencia del pecador. Llega ella, no quiere que nadie la vea, avergonzada, y derrama todo lo que siente de amor a los pies de su Salvador. Dios quiera, mis hermanos, que podamos comprender esta actitud de Jesús, que podamos tener la paciencia de Jesús, la dulzura de Jesús y el deseo de perdonar de Jesús. Que podamos mirar a nuestro lado a todos los hermanos y ver un grupo de personas que son aceptadas por Jesús, perdonados y llamados por el Señor, como llamó a Abraham por fe, justos y coherederos con Cristo Jesús. Y que algún día, mis hermanos, podamos estar con el Señor reinando en la Nueva Jerusalén por toda la eternidad, disfrutando de ese amor de Jesús, que no lo vamos a encontrar en la hora de la muerte, ni que lo vamos a encontrar allá, sino que hemos de empezarlo a vivir aquí. El Rey